Una bienvenida a la delegación de El Salvador, profesores y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. De igual manera, a los estudiantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, se recuerden que el día de mañana deben venir uniformados de caqui. Muy buenas tardes, Pablo. Nuestro cuarto bloque trae el tema de la historia. Nuestro primer expositor, la doctora Mirta Liner. Nuestra expositora es arqueóloga, un PhD en Historia de la Arquitectura y una maestría en Scientirão, en Conservación de Monumentos, Mención, Centros Históricos y especialista en Prospectiva y Estrategia. Desde el 2010 ha dirigido el proyecto arqueológico Panamá Viejo y es editora de la revista Canto Rodado. Ha sido docente en la Escuela de Antropología y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Central de Venezuela. Directora de diversos proyectos de investigación en arqueología y patrimonio cultural. Fue curadora de la colección de arqueología del Museo Ciencias, Fundación Museos Nacionales, en Venezuela. Reconocimientos de la doctora. Como contribución al desarrollo arquitectónico-cultural, nuestra expositora es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación del Urbanismo Colonial de ICOMOS, Panamá, así como de la Red de Patrimonio Cultural de los Países Centroamericanos y Asociación de Antropología e Historia de Panamá. Se le ha otorgado el título de doctora honoris causa por las Academias Latinoamericanas de la Historia y la de Literatura Moderna. Actualmente es directora del Departamento de Arqueología del Patrimonio Panamá Viejo, en Ciudad de Panamá. Bienvenida, Magíster Liner. El tema de la doctora será puertos y puertas del puerto de Tasca. Buenas tardes. En primer lugar y antes que todo quisiera tomarme un minuto para agradecer a nombre de la Junta Directiva del Patronato Panamá Viejo, de la directora ejecutiva del Patronato Panamá Viejo, licenciada Julieta Arango, del mío propio y de mi compañera de exposición, la doctora Katia Osorio, por la gentileza, amabilidad, el espléndido recibimiento que ha tenido la universidad para nuestro trabajo y para lo que significa el Patronato Panamá Viejo como ente encargado de Panamá Viejo. Nosotras vamos a exponer un tema a cuatro manos que esperamos sea de vuestro interés. Esto va a ser un poco salir del concepto que hasta ahora han ido manejando. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y esperamos poder transmitirle a ustedes cuando menos información de interés para lo que luego fue o luego es nuestra historia marítima y portuaria actual. El tema que venimos a presentar en conjunto es puertos y puertas de mar, debido a que consideramos esos puertos a la vez, debido a la historia y a la razón de que aparezcan, la forma en que se abría la ciudad y que se abría el istmo hacia, primero, por supuesto, hacia España en tiempos coloniales y en segundo término hacia el sur del continente. Este es el resumen, más o menos es lo mismo que van a encontrar en el folleto o en la publicación que tienen disponible, que tendrán disponible en breve. Allí, como verán, están las ideas principales de lo que vamos a tocar. El surgimiento de Panamá Viejo como parte de las fundaciones progresivas dentro de esta avanzada fundacional que tiene España en tiempo colonial temprano.
la aparición de algunos puertos o el uso de algunas formaciones naturales como puertos, hasta llegar al tema que nos interesa más cercanamente, que es la ciudad de Panamá, el puerto de la Tasca, una breve mención, aunque luego la ampliaremos probablemente en la conversación, y posteriormente vamos a hablar de lo que significó la presencia, la mudanza de la ciudad hacia el segundo emplazamiento fundacional, Casco Antiguo, hoy reconocido como parte del mismo hilo histórico, y lo que significó todo este precedente para la aparición de los puertos modernos y también, por supuesto, el Canal de Panamá. La ponencia está dividida en 4 principales bloques: 1509 a 1518, la fundación progresiva de ciudades y el tipo de situación portuaria que teníamos al respecto; el primer asentamiento relacionado con el tema de interés, que es Panamá Viejo, 1519-1671, el restablecimiento del triángulo estratégico a partir de la mudanza e inicio de operaciones del nuevo asentamiento fundacional colonial, 1671-1672, y finalmente el segundo asentamiento propiamente, 1673 hasta 1904. El territorio del Istmo Centroamericano, y en especial la parte relacionada con la actual Panamá, inicia como parte de un gran concepto territorial llamado Castilla del Oro, o el Reino de Tierra Firme. Esta Castilla del Oro tiene como inicio o núcleo central Santa María la Antigua, una ciudad que fue fundada a orillas del océano, en una pequeña bahía que existía en el territorio del Darién, una ciudad que intentó progresar, tuvo un interesante progreso. Sin embargo, las fuentes y referencias históricas mencionan que el puerto era de tan mala calidad que nada más intentar llegar con los navíos hasta el puerto era tan terrible que las personas simplemente decían: o no llego, o mejor todavía, si llegué y desembarqué, yo de aquí no me voy, porque no vuelvo a tratar de salir con ningún navío por ese puerto. Santa María la Antigua, primera ciudad que prospera entre las fundaciones tempranas en el sitio, luego es seguida por una nueva ciudad también muy conocida, muy renombrada para nuestra historia panameña, como es el caso del asentamiento de Nombre de Dios. Para el caso de Nombre de Dios, no solamente era importante tener una salida al océano, de hecho una entrada, porque es por ahí por donde llegan a tierra firme, sino también a raíz de decidir que, bueno, está bien, señores españoles, vamos a quedarnos aquí, vamos a empezar a conversar, vamos a resolver esto porque nos ha llevado mucho tiempo llegar acá, mejor no nos tratemos de buscar otra vuelta, vamos a cruzar. Vamos a ver cómo llegamos a las Indias, todavía en esta fecha estamos buscando a las Indias. Llegamos a Nombre de Dios y decidimos, bueno, aquí hay que comenzar a traer gente, hay que traer bienes, insumos, hay que potenciar el comercio, hay que traer cosas. Eso significó intentar aprovechar Nombre de Dios como sede de las ferias, aquellas famosas ferias que permitían el comercio de materiales procedentes de España, de bienes e inclusive de personas, como fue la trata de las personas en situación de esclavitud, y se intenta progresar en Nombre de Dios para luego cruzar el istmo. Lo que sucede es que Nombre de Dios realmente nunca tiene un puerto como tal. Nombre de Dios tiene una cierta situación física que permitía el arribo de naves de bajo calado. Las primeras naos, que llegaban a unas 60 toneladas, y a veces para llegar a Nombre de Dios tenían que llegar con una carga reducida, no podían tener la carga completa porque en realidad no había un puerto como tal. Eso hace que, entre muchas otras razones, finalmente el Nombre de Dios pierde su importancia siendo desplazado por otra ciudad. Pero entre medio logran finalmente cruzar el istmo, logran avistar el Mar del Sur, y ocurre la fundación de
de las ciudades más importantes, no solamente del Istmo, sino realmente, y sin ánimo de una falta de modestia total, en realidad es una de las ciudades finalmente más importantes del continente. La ciudad de Panamá Viejo, una ciudad que en principio se funda en un área insalubre, incómoda, rodeada de agua, con una serie de problemas. La ciudad tiene un puerto natural, además, y es una ciudad que intencionalmente, ya lo veremos más adelante, atrae la importancia que tenía Santa María la Antigua, conlleva a la desaparición de Santa María la Antigua e implica que Panamá Viejo, actualmente Panamá Viejo, perdón, en ese momento Panamá, se convierte en la capital de tierra firme o la capital de Castilla de León. Esta capital tiene este puerto natural que les comento, para quienes lo hayan visto, en este momento no es fácilmente distinguible, es un puerto precario, es un puerto que intenta prosperar y que sin embargo, debido a la situación natural que tiene de una plataforma continental muy prolongada, muy extensa, de casi 2 kilómetros de distancia, hace que sea muy complicado y se comienza a utilizar simultáneamente otro puerto, un puerto que en ese momento estaba en un islote alejado de la costa y que ahora no es más que parte de la calzada de Amador, el puerto que estuvo en la isla de Perico. Mientras Panamá se consolida, Nombre de Dios va perdiendo funcionalidad, va perdiendo posibilidades de progresar y Panamá requiere este tránsito comercial continuo porque además Panamá ha permitido comenzar a descubrir el sur del continente, razón por la cual exige, demanda la posibilidad de llegada de insumos y la necesidad de poder sacar insumos a su vez, que es todo lo que viene de la conquista del sur. De ahí surge Portobelo. Portobelo, San Felipe de Portobelo se funda muchos, 70 años después, o 78 años después de haber sido realmente descubierta la bahía de Portobelo, una bahía natural con perfectas condiciones de puerto, un puerto que todavía hoy podría ser utilizado si fuese el caso, que no lo es, y que además de permitir continuar adelante con la prosperidad de Panamá Viejo y la prosperidad de toda la campaña de conquista del Centro y Suramérica, es a su vez la razón de la prosperidad de San Felipe de Portobelo. Esto en las fuentes documentales lo mencionan como un puerto natural cubierto por una ensenada de aguas profundas y tranquilas, factible de ser fortificado desde el inicio y con capacidad para navíos de gran calado, lo cual marca una diferencia también porque ya podemos dejar de depender de esas 60 toneladas, 40 toneladas máximo a veces, para poder ya dar soporte a navíos de otro calado a mucha mayor carga, y ya podemos pensar en lo que significaron las carabelas, por ejemplo, y los galeones, ya no unas naos o fragatas de bajo calado. Para volver un poco sobre el tema de Panamá Viejo y dando un poco de contexto histórico, cuando llegan los españoles, en la bahía estaba ocupada por una población indígena de muy depurada y muy refinada cultura, que incluía viviendas construidas con materiales perecederos, una importantísima producción cerámica y de material pétreo, y asimismo un sistema de enterramientos muy diverso, muy variado y muy llamativo, con inclusive personas que habían sido o que son sepultadas todavía en ese momento con posturas llamativas que permitían entender a qué se dedicaban durante la vida y permiten hablarnos, que nos hablen también de cómo era esa sociedad, esa cultura. Para ese momento, Pedro Arias de Ávila, algunas fuentes dicen que él mismo, otras fuentes dicen que un encomendado de él, se acerca a la bahía, funda un primer asentamiento que apenas dura un par de semanas y poco después encuentra un sitio más acorde a lo que decían las ordenanzas reales
que es propiamente el asentamiento que actualmente se conoce como Panamá Viejo. Durante muy pocos años, en 2 años de haber sido fundada, Panamá Viejo se consolida como la capital de tierra firme. Inmediatamente después atrae el tema de las ferias hacia tierra firme, apoyándose primero en Nombre de Dios y luego en Puerto Bello. Crece muy rápidamente, llegando en algunos momentos de su historia a tener no solamente 4.000 personas, como está referido en este momento, sino llega a tener casi hasta 8.000 personas, tanto viviendo en la ciudad como en la periferia, todos prosperando de un modo que finalmente posiciona a Panamá Viejo, a aquella Panamá, como una de las capitales más importantes de la región. Aquí tenemos el primero y más importante registro histórico de lo que fue el puerto de la Tasca. El puerto de la Tasca, como verán, está a cubierto, como decía las referencias históricas, permitía que quedara a cubierto no solamente por un promontorio natural, sino que ese promontorio natural había sido utilizado para construir allí la casa del gobernador y además las casas reales, es decir, lo que podríamos llamar el primer banco del continente americano. Aquí se custodiaba todas las riquezas que venían del sur y se cuantificaba todo lo que se iba a comerciar hacia el sur. Esto hacía que ese puerto en esa ubicación en términos ideales habría sido perfecto. Sin embargo, quienes han visto cómo se retira la bahía debajo del corredor en el tramo marítimo frente a Panamá Viejo, se darán cuenta de la situación incómoda que significaba entrar y salir cada 4 horas con navíos de mayor calado que un simple bongo o que una simple fragata. Eso implicó que este puerto no pudiera ser utilizado directamente como se esperaba. Requirió tomar apoyo en otro puerto, en otro emplazamiento de un nuevo puerto. De hecho, hubo 2. Uno en el sitio de Lancón, que posteriormente se consolida como casco antiguo, y uno, el más importante, del cual va a hablar ahora mi compañera, el puerto de Perico. Este puerto finalmente, para principios de 1600, se ha ido sedimentando de forma natural. El río que desagua allí, que es el río anteriormente llamado Río Gallinero, actualmente llamado Río Abajo, traía tanto sedimento y tanto escombro de forma natural que implicó la desaparición progresiva y muy rápida de ese puerto, tanto que ahora, como les mencionaba al principio, es casi ilegible en el entorno natural. En este momento, hacen una búsqueda en Google Earth o en Google Maps y van a encontrar muy difícil de leer este antiguo emplazamiento. Para poder continuar con el comercio, ese gran nodo, el primer gran nodo de la globalización comercial del planeta, hubo que apoyarse en diferentes técnicas, desde cargar a mitad las fragatas, cargar a mitad las naos, o llegar a Perico, desembarcar allí, reembarcar aquello que tenía que venir por océano, todavía por el borde de la bahía, y muchas cosas tuvieron que venir a pie hasta Panamá Viejo, razón por la cual vemos también un puente haciendo entrada y salida, y uno de los puntos protegidos que tiene Panamá Viejo en relación con la ubicación de casco antiguo. Finalmente, Panamá Viejo se pierde en 1671 a raíz de uno de los tantos y tantos ataques piratas que tiene, a los cuales es sometido el istmo de Panamá. Panamá Viejo como ciudad se pierde debido a la decisión de incendiar el polvorín que se encontraba en las casas reales, debido a que el 70% de la ciudad estaba construido en materiales perecederos e inflamables, y debido a que los piratas se quedan durante bastante tiempo, casi 3 meses, en los predios dedicados específicamente a intentar saquear o recuperar aquello que no se hubiese llevado a la población con anterioridad. A partir de este punto voy a ceder la palabra a mi compañera Katy Osorio.
La doctora Katia Osorio es arquitecta. Le cedo la palabra al presentador. Gracias. La segunda expositora, bloque 4 de historia, va a hacer una reflexión sobre Tasca, la doctora Katia Osorio. Me permite dar una reseña de su experiencia y hoja de vida. Doctora Katia Osorio. La doctora Osorio es arquitecta, titulada de la Universidad de Panamá, posee un máster en conservación de bienes culturales con especialización en edificios y distritos históricos en la Universidad de las Artes en Tokio y un doctorado. Posee una maestría en filosofía en estudios del patrimonio mundial cultural, obtenido en la Universidad de Tsukuba. Dentro de su amplia experiencia profesional, podemos mencionar que se ha desempeñado como subdirectora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico para el Instituto Nacional de Cultura, a cargo de la aplicación de las convenciones culturales como punto focal ante la UNESCO. Como contribución al fortalecimiento de la identidad nacional del patrimonio cultural, se le ha otorgado en 2 ocasiones la prestigiosa beca Monbu Kankushu para estudios superiores en Japón. Cabe mencionar que nuestra expositora es miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, de la Asociación de Antropología e Historia de Panamá, de la Sociedad Bolivariana. Actualmente es presidenta del Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS Panamá. Bienvenida, doctora. Continuando con la presentación, una de las cosas principales que podemos comprender de la importancia de la ciudad de Panamá y su puerto es el gran interés que despertaba para la actividad de los piratas. Así que brevemente podemos ver en estas imágenes los ataques piratas entre 1632 y 1702. Junto con esta tabla porque acompaña con una relación breve de algunos de los ataques piratas. Lo que quiero dar ejemplo con esto es que la cantidad de carga y el valor de la misma, tanto la carga humana, que era por producto de la trata de esclavos, como de las mercancías que se movían a través del puerto de Panamá hacia las ferias de Portobelo y en sentido contrario también, eran pues muy codiciadas por las otras potencias europeas que tenían interés en romper este monopolio que llevaba el Imperio Español. No solamente a través de cartas de corsarios, patentes de corso, sino también por la actividad pirática usual, que no era mutuamente excluyente. Esto da como resultado el interés principal de tomar Panamá. Entonces, Panamá estaba protegida tanto por el castillo de San Lorenzo de Chagres como por las fortalezas de Portobelo, y en sí misma estaba en ese momento expuesta, no tenía una muralla de protección, sino un reducto pequeño que era por el puente de la Navidad, que protegía, como mi compañera doctora Mirta Lindero ha mencionado, aquel puente de transporte entre el puerto y la misma ciudad. Entonces, en enero de 1671, Morgan ataca a la ciudad y la arrasa. Realmente él no la incendia, sino que le incendió el gobernador Juan Pérez de Guzmán en un intento por detener a los piratas. Pero el hecho es que el centro urbano se quema por completo y con ello se inutiliza el sistema administrativo por más de 2 años. Durante este periodo, para poder reanudar la función portuaria,
El nuevo gobernador que reemplaza a Juan Pérez de Guzmán, que es Antonio Fernández de Córdoba, propone la mudanza de la ciudad a un lugar que se pueda proteger, que se pueda fortificar. Él es el que propone que hay que construir una ciudadela. Y después de 2 años de convencimiento administrativo con el Consejo de Indias para que la reina gobernadora Mariana de Austria aceptara el tema de que había que mudar a Panamá y fortificarla, finalmente se logra hacer esto. Entonces, lo dramático de toda esta situación es que los piratas hicieron el cruce por tierra para saltar esta situación estratégica que era el triángulo estratégico de Panamá. El triángulo tenía, pues claro, los 3 vértices: uno era el castillo de San Lorenzo Real de Chagres, el otro la valla fortificada de Portobelo, y en el extremo, en el Mar del Sur, a la ciudad de Panamá, que, como digo, en ese momento no tenía una fortificación. Así que los caminos reales, el camino de cruces y el camino real, conectaban estos puntos. Entonces, al trasladarse, una de las primeras cosas que hay que hacer es fortificarla para reactivar el puerto y reactivarlo con seguridad. Así que tenemos la justificación del traslado enviado a la reina Mariana de Austria, que básicamente eran estos puntos: restituir el asiento del poder real, municipal y eclesiástico, porque al trasladar la ciudad tenía realmente un ejido desde Chepo hasta Chame, desde la cordillera hasta la isla de Perros. Entonces, trasladarse 8 kilómetros dentro de esa extensión, realmente era solo el centro urbano lo que se trasladaba. Así que para trasladarla se traslada el asiento de la diócesis, que es la catedral, el poder municipal con las casas del cabildo y el poder real con la real audiencia. Al trasladar esas 3 cosas se trasladaba la ciudad. Solucionar las condiciones de insalubridad y la falta de albergue, porque era inminente las ferias de Portobelo del año 73, así que pues realmente apremiaba el tiempo para poder acoger a los comerciantes y a los bienes que traían, disponer su traslado a través del Istmo y celebrar las ferias de Portobelo de ese año. Siguiendo la seguridad y la defensa, tener un área libre después de las selvas y manglares que dificultaban la defensa, dar continuidad al comercio global y mejorar el acceso al puerto, más que nada, junto con un acceso más expedito a agua apta para el consumo urbano, porque realmente potable no era. Embarques en los puertos de mayor carga en el Mar Caribe, desde la situación antes del ataque de los piratas. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, los 2 intercambios de mayor importancia entre el Caribe y el Pacífico eran Panamá con Portobelo y Veracruz con Acapulco, que eran puertos que movían la mayor cantidad de carga. Entonces, cada una de los colores de una década, entonces la última década, es porque van en el sentido de las manecillas del reloj, es el color morado, que es 1641-1650, donde se movieron alrededor de 107.000 toneladas por década. Y esto representaba, en términos duros, alrededor del 60% de la producción de plata del Perú, entre otras cosas, porque también para mantener el estatus de vida que la gente quería tener, querían recibir bienes de España, querían estar a la altura de lo que se consideraba símbolos de prestigio de los criollos como pares de los peninsulares. Así que se recibía mucha mercancía de España y así mismo se enviaba para todo este tema comercial. Entonces, todo esto, articular la defensa, significó una enorme inversión por parte de la corona española. O sea, como ustedes pueden ver, estas son las fortificaciones que estaban en el Istmo. Tenemos evidencia arqueológica de todas ellas, pero según la evidencia en mapas y en documentación e intercambio de información que reposa en el Archivo de Indias, podemos hablar de estas. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos a Panamá, que tenía una fortificación o pudo haberla tenido en la isla de Perico, que es la que está en color rosado, el recuadro de color rosado. 1620 se esperaba tener esta situación. Esto es un plano que reporta que esto se puede construir en el islote de Perico. Sin embargo, ya en un plano anterior de 1609 se observa un dibujo que se asemeja muchísimo a la situación del plano de 1620 en la isla de Perico, con algunos barcos para ilustrar, y el puerto en el fondeadero entre las islas. Estas islas, que son la isla de Naos, Perico y Flamenco, después se unen para hacer Cocue.
pero antes de ser el Coco, ese era el puerto de Panamá. Entonces, las otras fortificaciones son las que se encontraban a lo largo del río Chagres, antes de llegar a la venta de cruces. Está Dos Brazas, está la de Gatún y está el fuerte de la Trinidad. En el extremo, entonces tenemos el castillo de San Lorenzo de Radio Chagres, que fue cambiando a lo largo del tiempo a medida que la tecnología militar avanzó. Y en el lado pacífico tenemos la fortificación de Panamá, que al ser trasladada se le protege con una muralla, como una ciudadela. Realmente era una ciudad campamento, una ciudad que era más pequeña que el asentamiento en Panamá Viejo, porque lo más importante era poder protegerla, y dentro de esas murallas estaba la aduana. Así que todo lo que se desembarcaba en Perico tenía que pasar a la ciudad en botes más pequeños, a través de los portetes de la ciudad, para ser contabilizado y luego salir por la puerta de tierra que está en la actual casa de la municipalidad frente a la iglesia de la Merced, y desde allí partir hacia Portobelo. Entonces, todo este mecanismo de movimiento de carga aduanal tenía una fuerte relación entre la posición del puerto de Gran Calado, en este caso el puerto de Perico, para poder traer todo a la ciudad, hacer la contabilización y el trabajo aduanal, y luego enviar todo al otro extremo. Y lo mismo recibir el sentido inverso, concluidas las ferias. La imagen que está en el extremo derecho superior es una representación idealizada de la Puerta de Mar. La Puerta de Mar se encontraba frente a la actual Presidencia de la República. Debajo del búnker que tiene, que es como se le llama el edificio que está adherido a la muralla frente a la Presidencia, todavía quedan restos de la rampa de piedra que subía por aquí. Eso se puede ver, está allí, se puede visitar. Bueno, realmente es uno de estos restos arqueológicos que hay alrededor de la ciudad que pocas personas tienen noticia. Y lo que está abajo son las fortificaciones de Portobelo, que como ustedes pueden ver son pues muy abundantes, están dispuestas para efectuar fuego cruzado. No todas son contemporáneas, pero también es una muestra del esfuerzo militar que representó defender todo lo que se movía por los dos puertos, el puerto de Portobelo y el puerto de Panamá. Siguiente, por favor. Vamos a esperar un momento mientras se regresa a la presentación, ampliando un poquito sobre el tema de la protección del puerto y demás. Como vimos en la imagen de los ataques piratas, aunque les estoy pidiendo que lo recuerden, probablemente hayan visto que sí hubo ataques piratas en el Pacífico, que de ambos lados había barquitos y marcas. Eso fue porque los piratas pudieron cruzar en algunas ocasiones, sobre todo en el caso de Oxenham, que era el lugarteniente de Francis Drake. Él cruzó un barco en piezas y lo armó del lado acá y se fue a atacar hasta que lo agarraron y lo ahorcaron en Lima. Pero el hecho es que sí hubo ataques piratas en el Pacífico, e incluso en los pueblos del interior de la República. Este mapa que ustedes ven acá es también para que se vea el movimiento local a través del puerto en cuanto al movimiento del abastecimiento hacia la ciudad de Panamá desde el granero de la República, que era el área de Natal. Entonces tenemos rutas de cabotaje que en la actualidad todavía funcionan. Y todas estas rutas pues se dirigían a alimentar a la ciudad de Panamá, que pues claro, era uno de los puntos más importantes, y también para abastecer Portobelo, que Portobelo no se abastecía a sí misma, porque era una ciudad con pocos recursos, con un hinterland que no daba para tener una alta producción. Así que Portobelo se abastecía tanto desde el Caribe como desde Panamá, y Panamá principalmente desde sí mismo. Entonces tenemos acá el plano también pues que me pareció interesante mostrárselo, que es el contrabando con Jamaica.
de Jamaica era el centro neurálgico del contrabando. Lo mismo a través de los puertos de Panamá sucedía esta situación. Uno de los casos que tenemos en la memoria histórica es el galeón San José, cuyo naufragio en 1631 obligó a los pasajeros a revelar su contrabando, porque si no lo revelaban, al hacer el cálculo del rescate y la parte que le tocaba al rey, ellos iban a perder más. Así que tenían que decir la carga completa para que entonces pudieran recuperar algo, por lo menos. Ese es uno de los naufragios mejor documentados de Panamá y que tiene como evidencia pues, este tema del contrabando. Estas imágenes que están abajo, esta de aquí, la que está, la segunda imagen desde la izquierda, es la rampa que se ve desde la presidencia. El edificio que está elevado sobre estos pilotes está en el mismo lugar donde está el búnker. Y así mismo como se ve una parte de la rampa, es la que se ve en la actualidad. Esta es una vista que tomó el fotógrafo Muybridge en 1875 del puerto de Panamá con los pequeños barcos que aún en la actualidad son más o menos del mismo tamaño de los camaroneros que están ahí. Y la última vista es desde la isla de Naos hacia la ciudad de Panamá, donde ustedes pueden ver que en esa área, entre la ciudad y las islas, había también gran movimiento de pequeños botes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Mantuvieron a lo largo de los siglos, tanto Acapulco, Veracruz, como el intercambio de Panamá y Portobelo, y el papel que juegan en las rutas del intercambio mundial del gobierno español. Entonces, todo lo que está asombrado en oscuro es parte de esos territorios que gobernó España y que se relacionaban con China, con el galeón de Manila, la sede de la porcelana, la ruta de la plata, desde Perú hasta el resto del mundo. China solamente aceptaba pagos en plata, lo cual es la razón por la cual cuando China cae en una depresión económica en el siglo XIX, cae en una depresión global, el resto de sus compradores. Y lo mismo, pues, como ustedes pueden ver, la fundación de la ciudad de Panamá conlleva la formación del triángulo estratégico, después viene el traslado de la ciudad de Panamá, el camino de cruces, el camino real, que con la última feria de Portobelo hay un decaimiento económico en el istmo. El Congreso Anfictiónico de Panamá lo que representa es que Bolívar, aunque en 1814 todavía Panamá estaba en una fuerte depresión económica, pocos años después con la Carta de Jamaica, Bolívar indica que Panamá era el lugar ideal no solamente para el tema del Congreso, sino también para tender puentes entre los dos mares y ser un emporio comercial. Después viene la reactivación de la ruta del Chagres con el ferrocarril de Panamá, el descubrimiento del oro de California, que fue el primer ferrocarril transcontinental. Después el esfuerzo francés por construir el canal y finalmente el canal de Panamá con su ampliación. Entonces estas son las rutas regionales. O sea, todo esto para ejemplificar. Por ejemplo, aquí en esta de acá, lo que vemos es que Panamá todavía es uno de los puertos más importantes desde el siglo XVI temprano, y luego en las rutas del Caribe aquí todavía se mantiene como uno de los puertos más importantes de la región, pero en el siglo XVIII ya Panamá no forma parte de los grandes puertos comerciales, porque con la última feria de Portobelo termina su auge. Entonces, esto de acá es el ferrocarril, que ya en 1856 queda construido, viene el incidente de la tajada de Sandía, como todos ustedes conocen, y la velocidad del ferrocarril supera a los bombos y a las recuas de mulas, con los cuales las personas que tenían esta industria pierden su trabajo. Y todo el transporte se realiza entonces a través del ferrocarril y no para en la ciudad, sino que llega directamente al puerto.
se embarca y sale. Y después de esto llegamos finalmente un poco rápido al tema del Canal de Panamá. Entonces, cuando se crea la zona del canal, ya pues con la Constitución de 1904, basada en la Convención del Canal Hídrico de 1903, el puerto de Panamá desaparece físicamente, pues las tres islas son unidas para formar el rompeolas. La función portuaria pasa al sur y Panamá se queda con sus puertos, con sus pequeños puertos de cabotaje. Cuando la integridad territorial pues, es recuperada y todos estos territorios pasan nuevamente a la jurisdicción de la República, los puertos de Panamá, ya sea el puerto de Balboa, los que están activos, retoman y continúan la función que los puertos de la ciudad de Panamá siempre han tenido, que es ser puertos internacionales de gran calado y de un movimiento sumamente importante a nivel continental de bienes y personas. Dentro de esto podemos mencionar entonces que Panamá siempre ha sido una ciudad portuaria, siempre ha vivido de cara al mar y que en una ocasión pues, de su historia, en un momento importante, fue necesario cambiar de vida. Pero siempre está esta nueva oportunidad, porque no solamente los puertos marítimos, sino los puentes aéreos, todas las conexiones que Panamá mantiene, que siguen siendo las mismas desde el siglo XVI. Por eso, el puerto de Panamá, el puerto de Perico, y ahora, pues a través del puerto de Balboa y los otros puertos que se puedan planificar para el canal, continúa la función portuaria de la ciudad, con lo cual se mantiene esta conectividad internacional que le ha dado a Panamá pues su carácter cosmopolita que mantiene hasta el día de hoy y que ha permitido llegar hasta las Naciones Unidas en papel de mediación por el tema pues, de la neutralidad del canal, que pues solicita que Panamá no tome partido en conflictos internacionales, pero sí que podemos ser un puente para la paz, como hemos tratado de serlo hasta ahora. Muchas gracias.